le hicimos la presentación, le estábamos comentando a las personas que se van uniendo el honor que yo tuve cuando lo conocí en España en su ponencia, puesto que yo ya conocía el término Heilpraktiker y sabía el valor que para nosotros que es la cuna de la naturopatía. Entonces, cuando dije, oh, un Heilpraktiker, así como fue una emoción tan grande, y, y nada, pues ahora tenerlo acá en esta entrevista, de verdad, para todos nosotros es un honor. Hay varios alumnos, yo he tenido la oportunidad de hacer clases de digitopuntura, y ahí les comenté mucho de usted y recomendé mucho su libro. Muchos leyeron su libro. Entonces, Muchas ya en gracias. parte lo conocen. Además de otros libros como Teatro de Familia, que también usted me lo regaló y de verdad sumamente importante para entender los papelones, lo que yo les decía, los arquetipos. Bueno, y la charla de hoy habla de esto. La charla de hoy, la entrevista tiene por nombre Sálvese quien quiera, que es el título de su próximo libro. Entonces, yo creo que vamos a partir por eso. Cuéntenos un poco de qué trata este libro. Bueno, este libro es un trabajo muy personal después de Teatro de Familia, en el que yo muestro un poco la complejidad del problema, ¿no? Tenemos un problema que es la familia como generadora de historias, de mensajes, etcétera. Y digamos que esto sería como ya la solución, ¿no? Ya es decir, hay personas que tienen más solución que otras, eso hay que aceptarlo. Los terapeutas, como te ocurre a ti, bueno, pues nos ocurre a casi todos los terapeutas, a los psicólogos, a los médicos. El Tenemos Salvador. bastante la tentación a, bueno, caemos en el papelón de Salvador. De hecho, por eso somos naturópatas o somos especialistas en medicina, psicología, porque queremos ayudar a los demás, lo cual es algo muy positivo, muy bueno, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces lo hacemos desde una necesidad de recibir caricias. Entonces yo, en el nuevo libro, pues hablo bastante de la economía de caricias, de la importancia de la economía de caricias, de cambiar esa economía, igual que sería interesante cambiar la economía actual, que es una economía injusta para ciertas personas, para ciertos países y pueblos, pues yo creo que sería muy bueno que cambiáramos esa tendencia a las malas caricias. Entonces, El Salvador, que es el personaje principal del libro, con sus dos formas secundarias, que son el Atlas y la mamá gallina que en América Latina es una pandemia mucho más grave que la de la COVID-19, sin duda alguna, porque mamás y papás gallina. Entonces, son personas que quieren ayudar a sus hijos, quieren salvarlos, quieren que no tengan ninguna dificultad en la vida y lo que hacen es convertirlos en parásitos, en reyes sol, en personajes que no son ni agradecidos ni son tampoco respetuosos. Yo hablo, últimamente antes hablaba de los padres idiotas, pero queda un poco mal. Entonces se me ha ocurrido la palabra pusilánimes, los padres pusilánimes, que yo sé que en Chile se utiliza también la palabra pusilánime. Entonces, es una persona que, bueno, pues no sabe muy bien lo que quiere, no sabe, no quiere ser, no quiere quedar mal, pero tampoco queda bien. Bueno, total, que El Salvador al final es un personaje que cree que es muy bueno. Yo lo sé porque, de hecho, fíjate, Francisco, que fue en Santiago de Chile, en una charla que di hace bastantes años, como casi 15 años, no sé cómo fue. Una charla que traté como a 200 personas en una sala, había 300, iban llegando, yo no los iba salvando a todos. Incluso en el Pacífico, en los Vilos, tuve ahí un trabajo, porque yo he hecho de todo a nivel de trabajo de campo, no en Venezuela, en Colombia, también en Chile, en el Pacífico, en México. Y entonces de repente en Guatemala también, o sea, en muchos países. Yo, ahí me acuerdo que en Los Vilos había un hospital antiguo, entonces me dejaron una sala, entonces venía la gente, habían puesto fotos mías y entonces mucha gente me veía como una especie de salvador, ¿no? Porque de hecho es verdad que cuando la gente recorre mucho camino, si uno va, por ejemplo, a Brasil para que le vea un chamán o algún sitio de estos, ya la voluntad de que haya un cambio ya va a hacer una gran parte del cambio. Entonces yo me acuerdo que estaba en Los Vilos y un señor llegaba que quería haber sido sacerdote y había estado de rodillas y no podía andar, luego podía andar. Entonces yo me he dado cuenta de que luego ya en Santiago de Chile, con una mujer,
que me acuerdo cada vez que le ponía una aguja de acupuntura se persignaba, ¿no? Entonces yo me sentía como un obispo, como el papa o algo así, ¿no? Y la verdad es que fue muy desagradable porque llegó a decirme una cosa, yo como soy un poco claustrofóbico, conozco bien mis neurosis, pues entonces me dijo algo que me llamó la atención realmente, porque no debo, o sea, debo decir que, ¿por qué hacía todo eso? Claro que hay una parte de amor a los demás y que haya una voluntad, y bueno, pues también es verdad mi experiencia traumática con la salud física, con problemas en mi familia, etcétera, pues me llevó a todo este camino, ¿no? Y de hecho yo ayudo a los demás pues, porque me quise ayudar a mí, pues eso, a través de la digitopuntura, la acupuntura y muchas cosas, ¿no? Pero ella me dijo, voy a poner una foto tuya en una hornacina, y entonces me dio una angustia verme en la hornacina ahí encerrado. Y entonces ahí fue la primera vez, o sea, ya hace tiempo que me di cuenta de que algo fallaba Clic. ahí, Sí. con esa idea de ser salvador. Yo creo que es un proceso largo. Llegué a crear el libro Teatro Familia, que fue un proceso también después de la muerte de mi madre, pues de años. Y ahora, pues, antes de la pandemia, yo ya tenía la idea de hacer este libro con este título, que está prologado por el doctor César Lozano, que es un gran médico, una gran persona, un gran speaker de América Latina, que hay una gran amistad. Y la verdad es que, pues hablando con él, hablando con otras personas que también son salvadoras, llega un momento que uno está harto ya. Llega un momento que está harto porque se da cuenta de que no ayudas nada. Porque El Salvador dice que te ayuda, o sea, Francisco, necesitas ayuda. Está muy bien que los amigos se ayuden. Si necesitas cualquier cosa que yo pueda hacer, por supuesto, con mucho gusto. Pero la pregunta es, ¿a cambio de qué? ¿No? O sea, si yo te brindo una ayuda o tú me la brindas a mí, pues encantado. Pero muchas veces El Salvador, como papelón, o sea que no se trata de ser, y esto lo dejo muy remarcado en el libro, no se trata de que empecemos a ser personas egoístas, insolidarias, etcétera, sino se trata sobre todo de que aceptemos que cuando damos compulsivamente, estamos esperando algo a cambio que no enunciamos. No hay un enunciado, yo quiero hacerte a ti este favor, pero luego tú vas a estar conmigo. Entonces, cuando tú me quieres devolver el favor, yo no lo acepto, pero me enfado. Entonces se crean toda una serie de relaciones neuróticas que no conducen a ninguna parte, que conducen a una desazón, a un malestar. Por eso hay una cosa que se llama el triángulo dramático de Cartman, del hablo también en el Teatro de Familia, donde El Salvador termina persiguiendo a la víctima o la víctima, que se siente en inferioridad, termina persiguiendo al Salvador. Entonces, muchas personas que nos están oyendo, que son mamás gallinas, que son salvadores, que son atlas, que cargan con todo, pues conocen eso, ¿no? Que dicen, esta persona con lo bien que me he portado yo con ella, con todo lo que yo he hecho por ella, y fíjate cómo se porta. No, es lo normal, es realmente a nivel de economía, yo te voy a dar una cosa y tú me vas a dar otra, pero me vas a dar algo. En este caso me vas a dar incomprensión, me vas a castigar, en fin, eso es lo que va a ocurrir con estas circunstancias. Entonces es muy importante que El Salvador deje de serlo, sobre todo los papás, las mamás gallinas, porque estamos generando toda una generación de jóvenes que luego llega la hora de la adolescencia y como no les han enseñado en la infancia, en la más tierna infancia, valores como el respeto y el agradecimiento, pues se convierten en castigadores de los padres porque no han hecho lo que tenían que haber hecho. La labor. El Para que, labor. para contextualizar un poco, comprenderá, bueno, que la filosofía del doctor Bach es muy conocida en todo el mundo. Y el papá gallina o mamá gallina, para que todos sepan y hagan la conexión, es el chicory. El chicory es ese patrón maternal, paternal, que de alguna otra forma, como virtud y defecto, en una parte la virtud es la incondicionalidad, pero el defecto es la condicionalidad, te condiciono. Y es increíble cómo hay familias chicory. Y por lo general siempre está la Big Chicory, la Big Mamá Gallina. Y tiene una seguidilla de pollitos que después justamente, como bien usted dice, le cobra los sentimientos.
Claro, exactamente, Francisco. Mira, el problema es que cuando una mamá o un papá, cada vez son más los papás pusilánimes, o sea, Sí. es verdad que en América Latina hay muchas mujeres, en algunos países sobre todo más, que crían a los hijos solos, o sea, solas ellas, ¿no? O sea, no tienen ninguna compañía. Los padres en muchos países se van de casa y la verdad es que es muy dura la situación. Y por eso, cuanto más dura sea la situación, con más perentoriedad deberían crearse situaciones de estructura y de orden. Porque la verdad es que, por ejemplo, si yo a mi hijo, que es lo que iba a hablar antes, lo pongo a él en el centro de mi vida, Mm. al final, cuando yo ya sea mayor, me voy a poner en el centro de la vida de mi hijo. Y esto ocurre con muchas mujeres en España, en Chile también ocurre, en Argentina, bueno, en muchos países latinos. Ocurre esto, ¿no? Que las madres ponen a sus hijos en el centro de su vida y luego se Lazos, ponen ellas y luego están todo el día, yo lo veo en pacientes latinos aquí en Berlín también, toda esa necesidad de estar constantemente en contacto con los papás. Y cuidado, yo creo que una buena relación con los hijos es fantástica. Yo creo que las caricias no tienen límite. Yo puedo decir a mi hijo, y de hecho se lo digo constantemente, que lo quiero, lo abrazo, lo beso, o sea, ya tiene 17 años, ya es más grande que yo. O sea, eso no hay ningún problema. Pero ya aprendió en su momento lo que es el respeto, el agradecimiento, que además hay que recordarlo constantemente, porque los niños buscan los límites, ver hasta dónde pueden llegar. Y es normal, no es porque sean malos, es naturaleza. Es ver que si yo hago esto, voy a recibir pues una respuesta determinada que no quiero recibir, ¿no? Entonces hemos pasado de una situación de niños, digamos, maltratados por unos padres que vivían en una especie de cuartel militar, donde sí. se decía lo que decía el padre, se hacía lo que decía el padre, la madre pues jugaba un papel secundario, pero tenía también mucho que ver con esa formación machista, o sea, las madres eran grandes generadoras de machismo también, porque ellas eran las que educaban a los niños, no a los Aquí hay un padres. dicho, aquí hay un dicho que dice machista se escribe con M de mamá. Entonces, Claro. respecto a lo que usted nos dice, justamente a veces están esos apegos de necesidad de control, pero que son apegos enfermizos, no un apego libre de darle la libertad, la incondicionalidad al otro. Claro, yo creo que el amor es. Yo me acuerdo que tuve aquí en consulta en Berlín a dos italianas, ¿no? Una madre y una hija, que se querían mucho, entonces descubrieron en consulta que la madre había puesto a la hija en el centro de su vida y la hija a la madre en el centro de su vida. Entonces eso generó mucho malestar. Entonces yo creo que en los países latinos tenemos la gran ventaja de que somos de sangre caliente, somos amorosos, somos generosos, tenemos unas virtudes fantásticas. Y yo creo que si le añadimos unas ciertas dosis de claridad, yo vivo 30 años ya en Alemania y amo de Alemania esa claridad, ese respeto y esa claridad, ¿no? Entonces, la sinceridad también, ¿no? Es importante, ¿no? O sea, un alemán cuando dice que no es que no. Un latino o un español no sabe si dice que no de verdad o si dice sobre todo que sí. O sea, sobre todo en el sí hay una dificultad muy grande en muchos países, en Perú, en Chile también, ¿no? Pero bueno, en México, o sea, son muchos países que yo conozco, Colombia, donde la gente le cuesta mucho decir no porque le da pena. Entonces, te cuesta decir no a los papás, a los niños, Corazón, perdón. corazón de abuelita le llamamos. Claro, o sea, el corazón de abuelita. Y entonces yo creo que eso llega un momento en que uno tiene que decir basta. O sea, yo a mi, ese modelo de familia de antes, castrense, militar, no me gusta. Ni creo que haya que golpear a los niños. Yo a mi hijo no le he golpeado nunca. O sea, no es un tema de que haya que hacer ahora un cuartel en casa de nuevo, sino que hay dos valores de antes, que son el respeto y el agradecimiento, que se deben mantener. Entonces, yo creo que no hay que ir ahora pensando, no, porque mi papá a mí me maltrató, me pegó, entonces yo tengo que ser todo lo contrario, ¿no? Entonces, esa es la ley del péndulo. Eso lo estamos viendo también con muchas minorías, pues con el problema también de las mujeres que han sido durante muchos milenios, han sido maltratadas realmente, ¿no?
Entonces ahora tampoco puedes pasar al otro lado. Yo cada vez veo en consulta más mujeres que maltratan a los hombres, Sí. ya tienen incluso aprovechan la legislación vigente de países como España para machacar a los maridos, para sacarles todo el dinero, en fin. Entonces yo que he tratado a miles de mujeres y que creo que es muy importante que la mujer realmente se empodere, pero de verdad, ¿no? Con una claridad que es la madre del empoderamiento, pues yo creo que sería muy bueno que aprendiéramos los latinos a ser más alemanes, a ser más norteños. Es más fácil para nosotros asumir esta disciplina de la comunicación, del respeto, del agradecimiento, que para alguien, un norteamericano o un inglés, un alemán o un holandés, sacar nuestro corazón caliente. Eso es mucho más complicado. O sea, yo creo que en el fondo lo tenemos fácil. Si queremos tener relaciones sanas, pues claro, si yo a mi pareja la voy a salvar, pues ¿qué voy a hacer? Al final voy a sufrir las consecuencias. Ella me va a castigar. Entonces, tantas mujeres salvadoras de hombres que son alcohólicos o que tienen muchos problemas, y la mujer tiene esa tendencia, digamos, neurótica a enamorarse de un hombre porque es de una forma y luego querer que sea de otra. El hombre tiene otra tendencia neurótica que es equivalente y es que se enamora de una mujer porque es de una manera y no quiere que cambie en absoluto. Entonces se juntan un hombre que quiere que la mujer no cambie y una mujer que quiere que cambie por completo. Entonces se generan muchos problemas y cuando se junta con los papelones de cada uno, etcétera, todo se puede convertir realmente en un teatro, ¿no? En un teatro, en una tragicomedia, muchas veces trágica incluso, porque muchas de estas mujeres que están con maltratadores, por ejemplo, es porque ellas tienen unos mensajes en la infancia de tú no vales nada, los hombres son horribles, pero tienes que estar con un hombre, etcétera, ¿no? Y cuando se liberan de esos mensajes, pues ya no necesitan estar con maltratadores. O sea, no se pueden imaginar la posibilidad de estar con un hombre sano, porque además el hombre sano les aburre. A los hombres les pasa igual, ¿eh? O sea, hay muchos hombres que cuando están con una mujer sana, que las hay, pues le falta como un poquito esa chispa, ¿no? Le falta esa cosa, no sé... El drama. Claro, no lo saben que es el drama. Ellos piensan, no, es como aburrido, ¿no? Es como, sí, esta mujer es muy simpática, sí, es muy guapa y tal, me encanta, pero hay algo que falta. Y eso que falta es el drama. Lo que pasa es que no saben cómo llamarlo, porque son evidentemente fenómenos que ocurren a nivel inconsciente. Entonces, cuando tú eres consciente de la capacidad que tiene el inconsciente, pues ahí te encuentras con que hay unas posibilidades de cambio enormes, hay un momento de dolor, hay un tiempo de carencia, de esto hablo en Teatro Familia también, y esto permite realmente que gestionemos mejor la culpa. En el libro Sálvese quien quiera, tengo un capítulo dedicado a la culpa. Entonces, al final, tenemos ya en nuestra cultura, en nuestra idiosincrasia, independientemente de que seamos o no religiosos, tenemos en nuestro caso la cultura de la religión católica, ¿no? Tenemos todos estos valores, ¿no? De la culpa, la lealtad a los padres, el cuarto mandamiento, honrarás a tus padres sobre todas las cosas, pero en ningún momento pone un mandamiento, honrarás a tus hijos. Y tenemos también este tema de la culpa, ¿no? Por mi culpa, por mi culpa, por mi grandísima culpa. Entonces, hay una mala gestión de la culpa. Entonces, hay personas que quieren asumir la culpa de los demás o que la asumen, culpa veo, culpa quiero, y las personas que tienen la culpa de algo, que realmente han hecho algo mal, porque todos podemos hacer algo mal, para eso están las leyes también, ¿no? Pues hay una tendencia también a no asumir la culpa. De forma que si todos siguiéramos el dictado de la Iglesia en el sentido, todos igual, culpa, la culpa, por mi culpa, pues de alguna manera yo me quedaría con mi culpa, quizá un poco exagerada y exacerbada, y tú con la tuya, pero no tendría esa tendencia que ocurre tanto en los países latinos, en los países católicos, más todavía, que da lugar al chantaje. El chantaje emocional tiene que ver con la gestión de la culpa. Entonces, si yo te hago un comentario, por ejemplo, había un problema de transmisión antes. Bueno, pues hay problemas de transmisión, ni es tu culpa ni es mi culpa. Ya está. Y si fuera mi culpa, pues diría yo, lo siento, Francisco, tengo el sistema mal y ya está. Pero no es culpa, ya es responsabilidad. Oye, lo siento, a ver si lo repetimos
la situación, entonces se puede hacer una vida como más tranquila, ¿no? Entonces, sin tanto drama. Y yo creo que ese drama, además, de hecho, nuestra cultura católica es judío-cristiana, pero también con ese aspecto católico, que realmente yo lo he oído de gente, incluso en la RDA, que hablaba que se hacían católicos, o sea, eran ateos por la religión del Estado, que era el comunismo, pero se hacían católicos porque les gustaba la escenografía, ¿no? Suele pasar a mucha gente la escenografía con la hostia, con todas las parafernalias, ¿no? Y esto les ocurre a mucha gente occidental que se hace ahora budista o hinduista porque les encanta esa parafernalia, ¿no? De las vestiduras de muchos colores y tal, ¿no? Entonces, hay una parte que, bueno, yo no entro en el tema religioso de las personas, lo respeto profundamente, pero sí que creo que hay algunos valores que nos pueden afectar y luego además también depende de la exégesis de la lectura que hagamos de los evangelios, porque evidentemente Jesucristo en ningún momento dice que haya que estar echándose la culpa de estas cosas, de que tire la primera piedra, ¿no? El que está exento de culpa, pero yo creo que si sabemos manejar mejor la culpa, o sea, la culpa que es mía, yo la asumo, y la culpa que no es mía, no la asumo. Yo he tratado a cientos y cientos de mujeres, también hombres, que han sufrido abusos en la infancia. Y uno diría, ¿lo más grave fue el abuso? No, el abuso no fue lo más grave. El abuso fue grave, claro que fue grave. Y fue una experiencia traumática para mucha gente. Que luego a nivel de hipnosis, de tratamiento, yo he creado sistemas para aprovechar esa plasticidad del cerebro y esa capacidad que tenemos de interpretar las cosas de una forma distinta. Lo que ocurre no es lo grave, sino cómo lo interpretas. Si un amigo, si tu novia te deja, pues no es lo grave que te ha dejado la novia, sino cómo lo interpretas. Si tú lo interpretas como que yo soy lo peor y ya nunca voy a volver a encontrar a nadie, pues tú no vas a pasar mal. Si lo interpretas como, bueno, está en su derecho de no querer estar conmigo y ya está, pues sería distinto, ¿no? Entonces, sí que es importante el tema que estaba diciendo de las mujeres, de los niños y niñas que han sido abusados. Se crea siempre una dinámica de la culpa y es que no solo un niño de 6, de 7, de 8 años se siente mal porque nota que hay algo que ha estado mal en ese abuso, o sea, él percibe, sabe, siente, sino que además, como no tiene la confianza suficiente con los padres como para contárselo, pues luego siente una gran culpa, se siente sucio. Y eso puede realmente afectar toda su sexualidad. Y él dice, ¿pero qué culpa tiene el pobre niño? Pero si es un niño de 6 años, una niña de 7 años, ¿qué va a hacer la pobrecita? Si habría que ver cómo se castiga a esa persona que le está haciendo este mal, ¿no? Pero el problema mayor que yo veo es la culpa que siente esa persona muchas veces toda la vida cargando con una culpa. Como dicen, la culpa embarga. ¿La culpa? Embarga, como que nos la embarga. Claro. Es un embargo, uno queda prendido en esa culpa, en ese universo de culpa, y luego buscas ya también relaciones sentimentales que de alguna manera perpetúen ese sentimiento de culpa, ¿no? La culpa embarga y es como si fuera una hipoteca que tienes que seguir pagando toda la vida. Entonces cobra nuevas formas. Si tu papá te hizo culpable de cosas que no tienen nada que ver tú con ellas, por ejemplo, muchas personas que he tratado tenían como mensaje matriz de sus padres, de la madre, por ejemplo, yo no quería tenerte, te tuve y me complicaste la vida, mi vida desde que te tengo es un horror. Eso yo lo he visto, Francisco, muchas más veces de las que uno se puede imaginar. ¿Cómo yo le voy a decir a mi hijo mi vida? Pues claro que cuando nació mi hijo mi vida cambió. Y la de cualquier papá, pues por supuesto que cambia porque ya no puedes dormir, tienes un montón de problemas, tienes que pagar más por todo, un hijo sale carísimo, y si tienes varios más todavía. Pero bueno, aunque te hayas arrepentido después, hay personas que se arrepienten de haber tenido hijos. Para mí es lo mejor que me ha pasado en la vida, pero bueno, pues aunque te arrepientas, pero deja en paz a tu hijo. O sea, tú lo tuviste, ¿no? Y esos papelones, esos arquetipos después son los que se van heredando. Claro, por ejemplo, lo que puede pasar con un niño o una niña, da igual, que escucha eso de su mamá, y ya digo que es más frecuente de lo que nos podemos imaginar, porque a veces no lo han oído, no es un mensaje verbalizado, pero sí que está a nivel no verbal, o sea, a nivel de mensajes no verbales. Entonces,
un niño o una niña que recibe el mensaje: desde que tú naciste mi vida es un desastre y eres culpable de todos mis males, ¿qué va a hacer ese niño? Va a intentar compensar, va a buscar las caricias. Por eso desarrollo este tema de las caricias bastante en el libro. Sabes, si quien quiera va a buscar la manera de compensar, va a intentar como sea que esa mamá, que ese papá lo acepte. Entonces Le den la va a hacer atención. lo que sea. Yo me acuerdo que tenía, en Colombia hay una cabaña cerca del mar y estaba ahí una gatita que yo no quería tener animales, porque como viajo mucho, entonces la gatita venía y yo le decía: no, vete, vete. Y insistía tanto que al final yo me enamoré de la gatita y digo: bueno, pues que se quede. Y luego él se fue y no se desapareció. Me dio mucha pena, la verdad es que no quería que estuviera, pero digo: bueno, ya buscaba una manera. Entonces esto es lo que hacen los niños también. Buscan la manera de que esos papás lo quieran. Entonces seguramente este niño o esta niña se convertirá en un salvador de una mamá que evidentemente está desequilibrada porque esa Sí. persona no sabe qué No hacer sal- con su vida. Entonces, ¿qué va a buscar cuando pase la infancia? Hay dos opciones. Una es que salga corriendo de la casa, no vuelva nunca más. Y la otra opción, e incluso aunque elija esta primera opción, es muy probable que a nivel inconsciente elija hombres o mujeres a los que tiene que salvar sí. para perpetuar esa cadena neurótica que tenía con la Sí. mamá. Entonces, Desde la psiqui. claro, eso es La psiqui. una gran tragedia, pero bueno, lo veo constantemente. La buena noticia es que si somos conscientes, o sea, si la conciencia es la madre de la ciencia aquí, si soy consciente de que mi mamá abusó de esa manera, y a veces el abuso sexual, físico, la agresión física, en mi experiencia terapéutica, y he tratado a miles y miles de personas en todo el mundo, no es lo más grave. O sea, el abuso psicológico, el chantaje emocional, la inculpación permanente genera mucha más perturbación en el alma infantil que el abuso físico, incluso sexual. Esa es mi experiencia. Porque está claro, si un padre o un abuelo abusa de una niña, un tío, quien sea, pues, o un niño, evidentemente en algún momento va a ser fácil descifrar que el problema, el Es victimario el era el abuso. otro. Entonces está claro, ¿no? Pero en este caso, eh, con mensajitos y poco a poco bajándote, y sobre todo con expresiones no verbales, si yo a mi hijo le digo: eres tonto todo el día, bueno, pues es una forma de maltrato, claro, verbal, pero a lo mejor lo hago con gestos, no me interesa lo que hace, yo le pongo una cara rara cada vez que él me dice: no, pues acabo de hacer esto, papá, y hago un gesto como de que me da igual, pues probablemente le haga más daño así que si soy un padre, Sí. digamos, más duro, porque llegará un momento que dirá mi hijo: bueno, el que es tonto es mi padre, porque me lo decía todo el día y bueno, pues eso puede ser, ¿no? Entonces yo creo que sí que es importante la claridad, ser claros, cuál es nuestro mensaje, o sea, tanto el teatro de familia como Sálvese quien quiera, la idea es teatro de familia, mucho la claridad, mucho entender los resortes, los mecanismos, y en Sálvese quien quiera está esa parte, y está con mucha fuerza la parte de vamos a salvar a los que quieren salvarse. Y, por ejemplo, la víctima, como papelón, no digo como víctima de un terremoto, de un abuso, de lo que sea, la víctima está muy bien como está, y el parásito también, porque son receptores netos. Entonces, no le interesa para nada salir de la situación. Tiene un beneficio secundario, como se diría en psicología, demasiado grande. En cambio, El Sí. Salvador, cuando se da cuenta, o sea, cuando me di cuenta yo de que como Salvador, sí, el ego le iba muy bien, porque claro, que todo el mundo me decía que bueno, que muchas gracias, me has salvado la vida, yo sin ti no podría vivir. A mí cuando me dice esto un paciente, de hecho, lo que he conseguido, también gracias al libro este de Teatro Familia y a un trabajo interno profundo, he conseguido ya no tener pacientes, sino impacientes. Gente que quiere soluciones y que, por tanto, haga yo lo que haga, van a resolverlo. O sea, yo ya no necesito ese, digamos,
abrazo al ego de decir qué fantástico yo, qué bueno soy, cómo te puedo cambiar la vida, Francisco, y que tú me digas, ay, me has cambiado la vida, gracias, gracias. No, no me gusta porque el precio que pago por eso es demasiado alto, es Sí. excesivo, no, no me interesa para nada. Lo Bueno, entiendo, lo he vivido, yo entono un gran mea culpa, sí, yo he sido un salvador, probablemente tenga ramalazos de salvador toda la vida, probablemente, bueno, también mi profesión es la de ayudar a los demás, quizá ahora sea más un facilitador incluso que un terapeuta, porque me interesa más que la persona decida, o sea, lo que decía Eric Berne, tú haces el sí. 50%, yo hago el 50%. Y solo vienen a consulta desde hace unos años personas que realmente quieren soluciones. Las que no quieren soluciones ya no vienen, no sé cómo lo he hecho, pero ya no vienen. Justamente. Yo aprendí algo en su... y disculpe que lo trate de Salvador, que como bien dice que le va a pasar y quizás toda la vida. Pero algo yo aprendí en su ponencia que me quedó muy claro y fue muy significativo para mí, porque justamente la gente muchas veces se queja de su enfermedad, de su dolor, de sus problemas, pero lo que yo aprendí, que usted me lo enseñó, ¿qué sacan en provecho de eso? O sea, también es muy fácil quedarse en la zona de confort, culpar a los otros y no salir de ese empoderamiento, de esa autogestión, de hacerse responsable, de hacerse justamente responsable. Entonces, nos preguntan cómo es, cómo salimos de este papel, cómo salimos de este papel de Salvador. Ya he visto un par de preguntas que ¿qué consejo nos da para salir de ese papel? Bueno, hay varias vías. Yo en el libro este de Sálvese quien quiera lo que hago es mostrar primero cuáles son los procedimientos para llegar a ser un salvador. Entonces, es como decir, bueno, ¿cómo salgo de la artritis reumatoidea? Bueno, pues primero tienes que saber cómo llegas a la artritis reumatoidea o cómo llego al colon irritable o cómo llego a tal cosa. Es decir, por ejemplo, el estrés. El estrés es algo que en la enfermedad genera problemas en el sistema inmune, problemas hormonales, problemas de todo tipo, ¿no? Entonces, lo primero que explicaría es, ¿qué es lo que te genera estrés? Bueno, pues esto, esto y esto. Y por eso, por ese estrés, está la situación, aparte de una cuestión genética, una predisposición genética, más luego el entorno epigenético, etcétera. Bueno, pues eso lo explicaría a un paciente para cómo salir de un problema, digamos, o sea, tiene que entender La cuanto más. causa. Sí, cuanto más, o sea, en la salutogénesis hay tres pilares básicos. Uno es entender, explicarse lo que a uno le pasa, explicarse lo que a uno le pasa, manejarlo y darle sentido. O sea, eso el gran Víctor Frankl creó la logoterapia para todo el tema del sentido, pero primero es entender por qué yo soy un salvador. Entonces, cuando entendemos por qué somos unos salvadores, o una mamá gallina, o por qué tengo esta necesidad compulsiva de agradar, porque soy un complaciente compulsivo, etcétera. Eso es lo primero, entenderlo. Vale, yo soy un complaciente compulsivo porque mi mamá estaba sola y necesitaba, la única forma que yo tenía de que mi mamá me aceptara como soy es diciendo, bien, haciendo todo y todo, todo para complacerla. Entonces, eso se crea una dinámica neurótica que es como una especie de rueda que sigue rodando a lo largo de los decenios. Eso podría ser una cosa. O porque yo estoy siempre con hombres a los que salvo y que me maltratan. Esto le pasa a muchas mujeres. En Chile también. Sí. Mujeres que Hacerlo hacen todo. consciente, como dicen, hacerlo consciente, como Sí, dice, hacerlo consciente. O sea, ¿por qué? ¿De dónde me viene? ¿Me viene de esto? ¿Me viene de lo otro? Porque, por ejemplo, una mujer maltratada, una sola vez, esto le puede pasar a cualquier mujer, a cualquier hombre. Quiero decirte, los psicópatas tienen una capacidad de, como el camaleón, ¿no? De mostrar muchas caras. Al principio son muy amables, son hombres, en el caso de los hombres que regalan muchas flores y que son súper encantadores. Esto me lo cuentan muchas mujeres, me lo han contado cientos de mujeres, ¿no? Era un hombre que era encantador, que era todo, que tú eres lo mejor para mí, lo más importante, y luego poco a poco empiezan a ellas a separar a la mujer del entorno, de la familia, de los amigos, y poco a poco van ahí, ¿no? Entonces, eso le puede pasar a cualquier persona, a cualquier mujer, a cualquier hombre, en cualquier momento, puede pasar. Pero cuando te ocurre una y otra vez, de forma recurrente y siempre lo mismo, es porque realmente hay una estructura, digamos,
ya de la infancia, de fábrica, que está errada. Entonces, primero, vale, ¿de dónde me viene? Mensaje de mi madre. Pues hay estrategias. Yo como terapeuta pues he desarrollado toda una batería. Este tema del método Lorente se trata en realidad de cómo salir, o sea, a nivel, los problemas físicos, tratarlos de la parte emocional, los problemas emocionales, tratarlos de la parte física, como por ejemplo la medicina china. Entonces, cuando una persona tiene un problema, yo qué sé, de que siempre me atraen los hombres malos porque mi madre me dio el mensaje, los hombres son malos, pero tienes que estar con un hombre, o aguanta, 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 que es un mensaje muy típico, aguanta, aguanta, aguanta. Me acuerdo que hace poco en México estaba en un curso de salud emocional y había una mujer que decía que estaba deprimida porque su marido la había engañado, y en México hay muchos maridos que engañan a sus mujeres, y que tenía estrés postraumático. Pues tampoco no era una razón para estrés postraumático. En realidad, cuando empezamos a analizar la situación de esta mujer, vimos que el problema era que el mensaje motor, y esto se puede uno escuchar, no en lo que me decía concretamente, sino el conjunto de mensajes, conscientes e inconscientes, ¿cuál era? Entonces, en el caso de esta mujer era aguanta, aguanta, aguanta. Entonces, estaba en realidad con un hombre al que ya no quería, y aguantando, aguantando, y eso es lo que le deprimía, no poder salir de esa lealtad. Entonces hay que ser conscientes primero, romper con la lealtad a los desleales. Eso para mí es una frase básica de todo mi trabajo, es quien es leal a los desleales termina siendo desleal a los leales. Entre otras cosas, termina siendo desleal a sí mismo. O sea, uno termina siendo desleal a uno mismo. Esto en cuestiones de maltrato ocurre bastante. Entonces, esto lo primero era explicarse, vale, ya entiendo lo que me pasa. Eso ya es una gran cosa, ya es un adelanto enorme. Luego está en la parte de manejarlo. Por ejemplo, si yo descubro, y ahí hay un test en el libro de Sálvese quien quiera, también un test para ver cuál es mi papelón, etcétera. Yo descubro que yo soy un salvador, que tengo una cantidad de puntos en ese casillero de Salvador, o el Atlas o Mamá Gallina, voy a hacer cosas a nivel más, digamos, conductual, porque yo creo mucho en el psicoanálisis por un lado y en la parte conductual, porque los conductistas trabajan ahí en esa superficie de la conducta, y los psicoanalistas o los de Gestalt o otros terapeutas en la parte profunda. Entonces yo, en este método que he creado, enlazo los dos horizontes. Entonces es importante que tú sepas de dónde te viene ese problema y luego también cómo manejarlo. Entonces, por ejemplo, si una persona que es salvadora, ¿qué le pasa al salvador? El salvador, por ejemplo, siempre está ayudando a los demás, pero nunca pide ayuda. Nunca pide ayuda. Jamás. Con otra mexicana, ¿no? Me contaba que secuestraron a su hija, un secuestro express, ella una salvadora, mamá gallina, y no fue capaz de pedir ayuda, la hubiera matado a la hija. Al final los propios amigos le dijeron, te vamos a ayudar como sea, pero no tenía ya dinero, pero los amigos le dieron al final el dinero, ella no pidió nada a nadie. Y yo digo, una persona que está siempre haciendo todo por los demás, ¿cómo no pides ayuda? Y yo le pregunté, pero ¿cómo no pediste ayuda? ¿Qué hubiera pasado si no hubieras pedido ayuda? En México no se andan con chiquitas, quiero decirte, o en Colombia, en otros países donde hay secuestros express, pues si no pagas te matan y se quedan tan tranquilos, quiero decirte. O sea, pues ¿cómo es posible? Y me dijo, no, si estaba de Dios que fuera así, bueno, pero estaba de Dios, a lo mejor estaba de Dios que tú pidieras ayuda a tus amigos. También. Entonces, es decir, estaba de Dios es una interpretación absurda, porque también hablo mucho del absurdo, de lo absurdo. Absurdo viene para sordos, quiere decir absurdum. Entonces, pues yo creo que es muy importante que esa persona, por ejemplo, la tarea que yo le puse es pide ayuda constantemente, durante un mes, 2 meses, 3 meses. Al cabo de 66 días, la Universidad de Londres determinó un estudio bastante profuso que se creaban nuevas sinapsis duraderas como término medio, ¿no? Depende de lo que sea. Entonces, una persona que es salvadora deja de salvar, se va a sentir un poco mal al principio, pero puede darse, yo decreto siempre un mes de vacaciones de uno mismo. Entonces, si tú das siempre a todo el mundo, le ofreces tu ayuda constantemente, bueno, pues que te la pidan. Yo ahora solo ayudo a la gente que me pide ayuda. Si no me piden, y me costaba al principio, yo veía una persona en una fiesta, claro, yo he manejado todos los temas de shiatsu, masaje tailandés, técnicas coreanas, me he dedicado mucho al tema del dolor, porque yo tuve un problema de dolor muy grande durante muchos años en el pie,
Entonces yo veía una fiesta que tenía este gesto de mover el cuello y yo enseguida llegaba, tac, tac, que hacía algo y se le quitaba el dolor. Bueno, pues yo ahora, gente que me conoce, hace ese gesto para ver si yo hago tal y yo, no, pues me lo pidan. Si me lo piden de mí, amor, a mí me encanta ser amoroso, pero yo también ahora he aprendido a pedir ayuda. Entonces, Sí, lo que yo creo es que justamente el cerebro tiene esa neuroplasticidad. Y cuando uno hace consciente algún patrón o arquetipo o un papelón, hacer un pequeño cambio consciente, generamos una nueva ruta neuronal. Y después, si eso lo llevamos al día a día como un hábito, cambiamos el patrón. o sea, llegado un momento sí que va a haber una tendencia siempre. Va a haber una tendencia, Justamente, pues es sí. una persona del Salvador, que te piden ayuda. Sí. Y bueno, por ejemplo, hay uno de los juegos de Eric Berne que él describe en su libro Los juegos en los que participamos, era el ¿por qué no si pero? Entonces, es la típica situación que tú le preguntas a alguien que te está pidiendo ayuda, porque El Salvador siempre, no, a mí es que todo el mundo me pide ayuda, a mí todo el mundo. Bueno, pues, y te dicen, es que yo tengo un problema con mi novio, ¿y por qué no haces tal cosa? Sí, pero tal. Entonces, al cabo de 3 horas, te está agotando con ese sí, pero, Sí. y no la sirve para nada. Entonces, yo, por ejemplo, ahora cuando alguien me dice algo, me pide ayuda, yo de mil amores, pero lo digo una sola vez y si me lo piden, si no, no. O sea, no hay, ya no busco. Y lo que hago mucho, que está dentro de la terapia, ahí en mi página web, en alejandrolorente.com, Sí. hay un audio de conexión con el yo futuro. ¿Qué te dice el yo futuro? Cuando no hemos tenido padres nutricios en la infancia, podemos convertirnos en nuestro propio padre. O sea, darle, gracias a esta neuroplasticidad de la que hablas, del cerebro, darle al inconsciente ese mensaje de que ese padre cerdo, ese padre chancho, ese padre que se habla así en la ley transaccional, convertirnos nosotros en nuestros propios padres, que nos entendemos, que sabemos la situación en la que estamos pasando, tengas 30, 40, 50, 60 años, te visualizas en el futuro, en ese audio te conectas con ese yo futuro 80 años, o demás si tienes 80 años, que te entiende, que te comprende, que sabe por dónde estás pasando y bueno, pues eso va a ayudar también a que salgamos de estas situaciones. Yo he visto en consulta muchas veces, y por eso las personas que preguntan, bueno, ¿y qué puedo hacer? Bueno, pues colócate en el yo futuro, en esa atalaya, ese Muy, vídeo que hace, sí. y ¿qué te dice tu yo futuro de la pareja actual? Yo esto lo he visto en consulta cientos de veces. Ha habido gente, yo no he hecho nada, a mí me da igual. Yo soy neutro. Si una persona quiere seguir con su pareja, que haga lo que quiera. Y si no quiere seguir, que haga lo que quiera. O sea, no es mi... Yo soy más bien partidario de que los curas deberían decir lo que Dios ha unido, que dure mientras dure. O sea, en vez de decir que dure para siempre, porque ¿cuál es el precio de que dure para siempre? Sí. Entonces, que dure mientras dure el amor. Entonces, el amor, si está de Dios, pues que se quede el amor ahí, ¿no? Entonces, yo creo que es importante que esa persona que va a ser pues, el Francisco de 80 años, el Alejandro de 80 años, ¿qué te dice? Entonces, yo he visto mucha gente que me ha dicho al cabo de un par de días, deje a mi pareja, deje a mi pareja. Y otras ha dicho, mi yo futuro me ha hecho ver lo egoísta que estaba siendo yo con esta persona, lo poco comprensiva o Sí. comprensivo, y me ha dicho, y me ha hecho ver, me ha hecho abrir los ojos, me ha dicho, Sí. oye, huevón, corta ya por huevón, como dicen en Chile. Sí. Entonces, al final eso es muy importante porque me lo dice un amigo, no mi mejor amigo, ni mi hijo, ni mi padre, se me lo dice, me digo yo mismo y, Justamente. y me hace verme pues con esa injusticia, con esa perspectiva que yo tengo de lo que me pasó hace 20 años, pues lo tengo también, en este caso, a nivel inconsciente. Da igual, eso no es una cuestión esotérica, puede ser que viva 80 años, puede ser que viva 100 o que viva 70. No se trata de eso, se trata de que yo le voy a dar una serie de mensajes a mi inconsciente que son básicos. Esto lo uso mucho, por ejemplo, con personas que tienen enfermedades autoinmunes, perdón, que tienen enfermedades graves, y cuando les pregunto cómo te ves con 80 años, casi todas, casi el 99% de los casos, me dicen no me veo muy mal. Sí. Entonces, la siguiente pregunta sería, ¿y cómo te gustaría verte? ¿Cómo te gustaría Justo. verte?
Esa es la reprogramación. Entonces lo voy reprogramando y vamos conectándonos con procesos hipnóticos para que se vea esa persona. Ese vídeo, ese audio del yo futuro es muy útil, ¿no? La gente lo puede escuchar las veces que quiera y te va a hacer que te conectes, que va a hacerte ver con perspectiva. Por ejemplo, la pandemia actual ha sido un desastre para mucha gente, el confinamiento y todo. Entonces, estábamos hablando del subtítulo de la entrevista, ¿no? Los papelones en tiempos de pandemia, pues realmente tu yo futuro te va a decir, oye, pues ¿por qué tengo que estar yo aguantando esto? Si tú eres una mamá gallina, un papá gallina y estás con los niños mal educados en casa, pues a lo mejor es el momento ahora para decir, ya se acabó, ya esto no lo quiero más, vamos a cortar la situación y tu yo futuro te va a decir, no, no aceptes más esto. Tu yo futuro te va a decir, porque muchas personas se sorprenden cuando son mayores de que sus hijos solo quieren la herencia, de que son unos desagradecidos, unos malagradecidos, como se dice en algunos países, que están ahí solo para recibir, pero si tú lo has educado para eso, ¿cómo quieres que sea tu hijo? Entonces, el yo futuro pues también te va a acompañar, te va a decir, también puedes conectarte con el yo futuro de tu hijo. Yo esto lo hago mucho en consulta cuando veo que alguien tiene un problema muy grave, muy grave para esa persona en ese momento muy grave, con el hijo de 15 años, que se droga, que esto y que lo otro. Claro, en vez de centrarme en el problema, me centro en la solución. O sea, ya darle al inconsciente esa pauta de conectarla a esa persona con su yo futuro y con el yo futuro de ese niño que dentro de 30 años sea un señor de 45, lo que sea, y ver cómo esas dificultades en casos de separaciones, que hay muchos problemas de separaciones, porque una de las cosas que ocurre, Francisco, es que la gente se casa por amor o tienen hijos por amor y luego colocan al hijo en el centro de su vida, incluso en el centro, en la mitad del lecho, y el lecho es el que, o sea, el propio hijo es el que se convierte en causa del divorcio. En muchísimos casos. Y es muy común, acá, es muy común eso. Acá en Chile, de hecho, como que cuando van a ser padres, ya está claro que el hombre pasa a ser segundo plano y toda la atención al niño. Y ahí claro, ya marcamos esos patrones inconscientes. Nos preguntan que más o menos cuánto tiempo podría producirse esta reprogramación de verse en el futuro. No, eso es rápido, o sea, eso es rápido. Bueno, yo cuando lo hago en consulta cada día tengo técnicas hipnóticas y otras, pero en realidad ya el hecho de escuchar el audio, yo lo que sí que aconsejo en es... alejandrolorente.com, para que lo recuerden, Sí. en alejandrolorente.com, ahí está ese audio para que lo escuchen y... Hay que registrarse, pero es de acceso libre, ¿no? Es gratuito. Perfecto. Bueno, el caso es que cuando uno, o sea, ya los momentos, o sea, muchas personas piensan que las terapias tienen que ser eternas. Pero el caso es que a veces tenemos traumas por milisegundos. Alguien que nos pega un susto, tenemos un accidente de coche, vemos un drama y eso nos crea un trauma en milisegundos. ¿Por qué necesitamos años y años para superar ese trauma? ¿No? O sea, el cerebro, si tiene la capacidad de negatividad, el polo negativo rápido, también tiene el polo positivo rápido. Ese es mi convencimiento. Es como un clip. Es un clic, sí. O sea, de hecho, estamos siempre hipnotizados. Siempre cuando me dicen, ¿me vas a hacer hipnosis? No, te voy a hacer deshipnosis. Porque tú ya estás hipnotizado. Estás hipnotizado por tu padre, estás hipnotizado por tu madre, por la sociedad, por las canciones. Estás hipnotizado en el tema del consumo, estás hipnotizado. Vamos a quitar hipnosis, órdenes poshipnóticas, sino lo contrario. Entonces, a la pregunta respondería, escucha el audio del futuro y antes de escucharlo, visualiza, o sea, elige un objeto que va a ser tu talismán, porque es bueno que sea algo tangible. Y esto no es algo esotérico, ¿no? No es que no hace falta pensar, vamos a vivir porque yo pienso que voy a vivir 80 años, lo voy a vivir. Esto es el secreto. Pide y se te dará. Sí, lo único que no cuentan es el secreto. Y es que para hacer cosas, para hacer Naturópatas para Chile, la organización, la ONG, pues esto tuviste que visualizarla primero, pero luego tuviste que trabajar para crearla. Y si no hubieras trabajado, por mucho que te hubieras puesto a visualizar todos los días, 10 horas, hay Naturópatas para Chile, etcétera, pues no podrías haber ayudado a gente, o sea, eso está claro. Entonces, está bien que lo hagamos tangible. Entonces yo puedo elegir cualquier objeto, cualquier cosa
Yo tengo aquí, por ejemplo, una piedra que la puedo tomar en la mano y cuando esté escuchando el audio, o sencillamente imaginarme, yo estoy, por ejemplo, en el examen de Heilpraktiker de médicos naturistas por el Estado alemán, yo he formado cientos y cientos, y uno de los problemas principales era el examen oral. En un tribunal médico era un examen de medicina convencional puramente y bastante difícil, entonces te pueden preguntar cualquier cosa. Y mucha gente, claro, a nivel inconsciente, yo tengo la teoría, bueno, la teoría que lo he visto en la práctica también, de que en los exámenes orales, del tipo que sea, la decisión de si apruebas o no la toma el examinador en el primer minuto. Es una cuestión, tiene unas sensaciones buenas, malas, y si tiene una buena sensación te va a preguntar hasta que sepas algo, y si tiene una mala sensación te va a preguntar hasta que no sepas algo y entonces te suspenderá, ¿no? Entonces yo les hacía llevar, pues eso, una capucha o bolígrafo, algo que le conecte con su yo futuro, sobre todo a las personas que tenían problemas de autoestima porque no habían tenido la estima suficiente de sus papás en la infancia, entonces se dan ellos. Yo trabajo también con el niño interior, claro, pero el trabajo de combinar el yo futuro con el yo actual y con el niño interior es fabuloso, el efecto que tiene, es fabuloso. Y eso Y, conlleva un trabajo. sí, es un trabajo, pero lo que cuando preguntaba esta amiga cuánto tiempo lleva, en realidad, en el momento que yo me conecto con el yo futuro, ya es parte de mí. Sí. No tengo que estar. Es como el bautismo. Yo siempre lo digo, ¿no? En los cursos. Es que imagínate que el cura te bautiza 50 veces. Te bautiza una vez y ya está, te echa al agua. Al final acabas ahogado. Porque es un cura compulsivo que te quiere bautizar todo el rato. Pues esto es igual. O sea, el momento que tú ya entras en contacto con esa imagen mental, porque es una imagen mental, entras en contacto, ya es algo que te va a cambiar la vida. Y si tú lo vas practicando y, por ejemplo, combinas, ¿qué me diría mi yo futuro de mi relación con mi marido, que me pega, que esto y que lo otro? Pues seguramente tu yo futuro te dirá, déjalo, no tiene remedio. Entonces, tu yo futuro, además, una de las cosas fantásticas del yo futuro es que casi siempre, yo diría que en el 99% de los casos, igual que te digo que esta pregunta se la ha hecho a miles de personas, ¿cómo te ves en el, yo futuro, en el futuro? Y me dicen, no me veo, las personas que tienen enfermedades graves, pues cuando le pregunto al 99% de las personas que tienen un rencor hacia un padre o una madre que realmente les han hecho mucho daño, les pregunto, ¿tu yo futuro, el Francisco de 80 años, ha perdonado al papá, a la mamá, a esto? Pues en el 99% de los casos dicen sí. Entonces ya es un truco, claro, es un truco manipulador. Claro, el terapeuta es manipulador. Entonces, es decir, yo no te voy a decir a ti que tienes que perdonar. Yo, ¿cómo te voy a decir a ti a quién tienes que perdonar? Tú tendrás que ver, tú eres una persona adulta y tienes que saber a quién perdonas y a quién no. Pero yo sí que te puedo, como terapeuta, decir, ¿el yo futuro lo ha perdonado? Sí, sí, entonces ya está perdonado. Ya a nivel inconsciente nunca vas a poder conectar con ese. Entonces, ese es un truco que un día se me ocurrió con una alumna precisamente de la formación aquí en Alemania, que no podía probar el examen de práctica porque tenía tal odio al padre y a la autoridad, lo odiaba tanto al padre, que yo estaba muerto, ¿no? Ya ni me acuerdo porque he tratado a tanta gente, pero entonces yo decía, si no perdona al padre, o sea, a mí me da igual, o sea, no es que, aunque tu padre sea Hitler, aunque tu padre sea Pablo Escobar, aunque tu padre sea quien sea, realmente conviene perdonarlo por ti, o sea, porque el rencor no es algo bueno. Entonces, las personas exitosas son personas que perdonan, exitosas en el sentido de éxito en la familia, en el amor, en todo, ¿no? En la economía también, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante ese mensaje de no decir la verdad. Yo soy muy poco partidario de decir a la gente tienes que. Eso es muy del Salvador también. Tienes que tal, tienes que hacer tal cosa, tienes que hacer cual otra y tal otra. Y entonces yo lo que hago es decirte que sea tu propio yo futuro el que te de las pautas que te diga, vale, pues ahora este padre, en el caso de esta alumna, lo ha perdonado la mujer, la Margaret, o como fuera el nombre de ella, de 80 años ha perdonado al padre, y entonces en un momento de profunda relajación, dice sí. Y entonces ya no tenía ese problema con la autoridad. Cada vez que ella se examinaba, ella era fisioterapeuta y había hecho también problemas con medicina y todo esto, porque tenía muchos problemas con la autoridad. O hace poco traté a un paciente alemán que había estado en Cambridge y hizo un doctorado
ya no me acuerdo qué, pero vamos, tenía un doctor, o sea, tenía eh, padre de tesis doctoral que era premio Nobel y entonces tenía tal rencor hacia el padre que no había manera. Entonces, cuando se cambia todo eso, el yo futuro te da unas pautas. Esto es una idea que tuve ya hace muchísimos años en México la primera vez y me ha servido muchísimo. O sea, realmente es una base fundamental porque te conecta con, te da como una liberación. O sea, tú le puedes dar, o sea, la de psicología de los últimos años se ha centrado mucho en el niño interior. Es importante darle ese amor al niño interior, a ese Sí. pues Alejandro de 8 Es como, años. Pero si yo lo apuntalo con el yo futuro, es mucho más potente. sí. Yo creo que es como ser un poquito más compasivo con uno mismo. Y eso mismo nos va a llevar de alguna otra forma, a actuar de esa manera más compasiva, más empática, y desde ver qué es lo que el otro quiere, no desde ese papel de salvador. Nos preguntan que qué tipo de hipnosis ocupa, directa o indirecta, o si depende de algún paciente, o si tiene algún tipo de línea que... Bueno, yo en realidad lo que he hecho, al principio era como más ericksoniano la técnica, cada vez me alejo más de lo que es la hipnosis clásica. O sea, yo creo que lo que comentaba antes, estamos hipnotizados de por sí. Estamos hipnotizados, entonces se trata de deshipnotizar. Entonces lo que hago es, muchas veces, por ejemplo, a través de hiperventilación, me ayuda mucho para entrar en un consciente inconsciente. O sea, a mí me interesa, de hecho, por ejemplo, Freud y Jung, que empezaron como hipnólogos, la desecharon, la hipnosis. Si alguien tiene alguna pregunta, encantado facilitar alguna respuesta. Y yo tengo una pregunta, más que no una pregunta, me gustaría que nos comentara un poquito cómo fue su experiencia con la digitopuntura, porque yo sé que ahí hay una muy bonita historia desde su propia experiencia. Bueno, yo tenía 19 años, estuve a punto de perder el pie, 12 operaciones, un fallo médico, una mala praxis, un gran cirujano me salvó el pie al final, pero yo estuve con un agujero en el pie durante años y bueno, la verdad es que fue bastante duro. Yo pasé de ser un remero de competición, un atleta de élite, a ser un tullido. Entonces, bueno, de élite, que quería estar en la élite, pero que sí con una condición física muy buena. Entonces, realmente eso fue para mí un golpe muy fuerte y quiso la casualidad o lo que fuera, o el destino, que hubiera un médico chino en un restaurante de la Plaza de España de Madrid. Y bueno, pues yo tenía un dolor en el pie tremendo, o sea, solo de mirarlo ya me dolía. Entonces él empezó a frotar el pie, yo me quedé boquiabierto, digo, yo lo mato, yo no, esto no hay que lo aguante. Entonces ahí me di cuenta de que el dolor realmente puede generar en ciertos puntos pues una cascada de endorfinas, se puede ir regenerando ciertas historias. Entonces, bueno, pues eso me hizo meterme cada vez más en temas hice la formación de Shiatsu paralelamente, porque yo trabajé en la televisión alemana muchos años, luego estuve también ahora con el programa de Forma, pero antes estuve de redactor. Entonces yo tenía muchos problemas para andar. Estuve como 15 años con un dolor constante. Y de hecho toda mi experiencia con el dolor ajeno viene de mi propia experiencia con el dolor, ¿no? De un dolor constante. Yo nunca tomé pastillas para el tema del dolor porque tampoco ayudaban. Entonces, lo único que recuerdo cuando tenía ese dolor tan enorme en el pie, que estuve a punto de amputarlo, pues una vez me acuerdo que me pusieron opio y fue una sensación de felicidad total porque me quedé sin dormirme y sin sentir dolor, ¿no? Entonces yo tengo mucha experiencia con el dolor. Y la digitopuntura, bueno, pues después de hacer la formación de Shiatsu, de meterme en medicina china, de meterme en técnicas coreanas, de todo tipo, la auriculoterapia también, pues la digitopuntura sí que fue una base fundamental en mi trabajo como terapeuta conmigo mismo. Yo ya a mi hijo le hacía masajes y cuando tenía pues esos masajes indios que también aprendí de la India, ¿no? Y Ayurveda, y entonces le hacía los masajes ahí con una estufa que teníamos aquí y bueno, pues él está encantado, ¿no? Se ha alargado. Entonces ahora cuando nos peleamos, él y yo, él ya es más alto que yo y claro, es muy fuerte, pero él
me odia profundamente porque yo utilizo los puntos de digitopuntura. Entonces, se puede desmayar uno, ¿no? El punto, ¿no? No, y me dice, papá, sin puntos, sin puntos. Y eso es, eso es un poco la lucha. Porque él se enfada mucho si utilizo los puntos, pero claro, cada vez me cuesta más poder leer. Yo, pues, le veo con esa fuerza y, claro, los puntos son maravillosos. Los puntos son muy fáciles de aprender. La Vuelta al Cuerpo en 40 puntos es un libro que yo lo escribí con la idea de escribirlo para mi hijo de 10 años, prácticamente, ¿no? Y la verdad es que el éxito ha sido precisamente ese lenguaje sencillo y, bueno, pues entender una situación, digamos, un sistema complejo como el de la medicina china, darle, pues, unos visos de sencillez. Para mí es un poco mi trabajo en todos los ámbitos, también el plano psicológico, etcétera, ¿no? Cuando una amiga preguntaba que si que era ericksoniana, la hipnosis que hago. En realidad lo que he hecho es simplificar cada vez más. O sea, ahora estoy trabajando también con un psicoanalista para hacer una obra juntos también sobre este tema de la hipnosis, porque él quería aprender de mí la hipnosis y yo le dije, bueno, pero es que en realidad lo que hay que hacer es desaprender, ¿no? Entonces, en todo lo que hago, busco, ayer se lo comentaba a una psicóloga que estábamos en una fiesta y entonces ya cada vez estaba haciendo el doctorado, cada vez tenía más cosas en la cabeza y cada vez más dificultades. Hay un tipo de aprendizaje que lo que hace es complicarnos la vida cada vez más. Es un conocimiento que está delante de nosotros y no nos deja avanzar. Y yo creo en el otro conocimiento, lo que está detrás tuyo. Yo he estado formando cientos y cientos de fisioterapeutas, por ejemplo, en la escuela más grande de Europa, prácticamente, de Alemania, que en la que ya he trabajado y sigo trabajando, y se veía mucho el síndrome de formación continua, que al final es una deformación continua o continua deformación. Entonces yo creo mucho en el aprendizaje, en mejorar. Ahora, por ejemplo, me estoy metiendo mucho con el psicoanálisis a través de este colega psicoanalista y me encanta aprender y me encanta aprender de la gente más variopinta, ¿no? Pero es cierto que ese conocimiento, esa simplificación, y por eso le decía yo a esta psicóloga, claro, es como si tuvieras miles de botones, que los tienes ahí todos, o miles de piezas, miles de joyas que están empaquetadas, todas ellas, y quizás sería mejor utilizar unas pocas joyas y que sean tu base de trabajo. Entonces, se van generando, por eso en los terapeutas es un fenómeno que yo veo con bastante frecuencia también en América Latina. O sea, esa sensación de me falta, me falta, me falta. Yo creo que como personas, cada persona ya tiene todo un campo electromagnético, tiene toda una empatía, un carisma que va a ayudar a los demás. El hecho de que tú quieras ayudarme y yo quiera que me ayudes ya va a hacer que haya una sinergia positiva. Sí. Y yo creo que cada vez más en la actitud terapéutica como la base del tratamiento, no la técnica. La técnica es una excusa, pero esa digitopuntura, claro, por eso yo al principio me metí mucho más con el tema del dolor concreto, luego me metí con la hipnosis, luego me metí con la parte psicoemocional y ahora pues muchos problemas cuando alguien viene con un problema del hombro, lo primero que quiero saber yo es cómo se lleva con su suegra, ¿no? Yo recuerdo haber leído en alguna oportunidad que decía que un gran maestro es quien tiene la capacidad de simplificar la información. Entonces, pero cuando yo vi este libro y dije, este es el libro que yo tengo, de alguna forma, este es el conocimiento que quiero transmitir. ¿Por qué? Porque, claro, estas eran clases de digitopuntura para un curso de naturopatía, pero yo les hacía entender que para ser un médico chino había que estudiar más años que la propia naturopatía. Entonces, era una forma de entregar el conocimiento de una manera súper sencilla, que mejor plasmada en un recorrido de 40 puntos. Entonces, ¿y qué es lo que yo siempre he dicho? O sea, para mí creo que hay un orden terapéutico y el ser humano mientras pueda hacer las cosas como por ejemplo la alimentación, la conciencia, o basta apretar un punto. Entonces, es bonito eso de que lo que nos explica y justamente como por ejemplo estos mensajes que nos da de cómo vernos en el yo futuro. Son cosas tan sencillas que eso habla de su trayectoria y como buen maestro. Nos hacen otra pregunta que me pareció bastante interesante y que nos puede quizás ayudar con ella. Dice, a ver, ya, Liz Reynoso dice, ¿cómo explicaría el desorden de un bipolar? ¿Cree que tiene cura o solo tratamiento? Porque si se vive con alguien así, la pareja sería salvadora.
Bueno, eso es muy complejo, claro. Pueden ser muchos factores de genéticos, epigenéticos. Ahí entraríamos en un campo complicado. Lo que pasa es que bipolar, somos todos bipolares. O sea, tenemos un día de una forma, otro día de otra forma. Eso pasa con los niños hiperactivos, ¿no? Pues yo creo que un niño que no es hiperactivo no es un niño, es un viejo. O sea, que de alguna manera. Entonces, eso bipolar, a veces, yo me acuerdo que una vez a una mujer me decía, no, es que mi marido es bipolar, tiene una conducta horrible conmigo, con su hija, tiene una conducta tal. Y yo le pregunté, bueno, ¿y con el jefe suyo tiene esa conducta? No. Ah, entonces no es, porque ella pensaba que tenía un problema eh, neurológico. Y yo, no, tiene un problema neurológico, tiene un problema psicológico. O sea, no es, si fuera un problema neurológico una persona con Alzheimer, yo eso lo he visto, da igual que venga el rey, el presidente, el quien sea, que le va a insultar, le va a morder. Quiero decirte, no hay ahí hay un problema distinto. Entonces, el bipolar depende con qué personas, o sea, muchas veces todos estos trastornos de SM yo soy muy crítico porque me parece que hay una tendencia incluso a generar primero los fármacos y luego en función del fármaco creamos el déficit de atención o las piernas inquietas o cuando alguien me dice, no, es que yo tengo bruxismo y tengo piernas inquietas y tengo no sé qué, usted lo que está nervioso. Entonces, muchas veces, cuando tenemos estos niños malcriados, pues se van generando todas estas cuestiones de bipolaridad y los grita, los manda. Bueno, pues habría que ver si es bipolar o es maleducado. Puede ser cliente maleducado y usted es una persona muy amorosa y él es un pendejo. O sea, también habría que ver todo esto. Entonces, cuando vemos todo esto, claro, yo hago muchas preguntas. La anamnesis, los tratamientos míos son muy cortos, luego en el fondo los que han visto en live también en cursos, pero la anamnesis es interesante. Yo cuando le pregunto a una mujer, bueno, ¿qué tal con su marido? Dice, bien, que parece un gato estreñido, pues digo, ah, que está mal con su marido. Entonces esto es lo que hay que ir viendo. Entonces claro que hay personas con trastornos, hay personas con esquizofrenia, pero yo, por ejemplo, la esquizofrenia, he visto mucha gente que, aparte de esquizofrenia, tiene muy mala educación y son unos parásitos, porque tienen una mamá gallina y esto esto constantemente, que siente culpa de que su hijo sea esquizofrénico, un papá gallina, entonces le permite hacer de todo. Que sea una persona esquizofrénica no quiere decir que tenga que ser un vago. Muchos esquizofrénicos les dejan sin trabajar. Sí. Entonces, claro que O una sea, persona... lo validan. Claro, por ejemplo, yo he observado que el papelón de chivo expiatorio es el típico del esquizofrénico. O sea, es el que asume, digamos, la locura de la familia. Y muchas veces la persona más sensible, la persona que no puede aguantar eso y ahí surge la enfermedad, ¿no? Entonces, cuando se analizan las cosas, eso no quiere decir que no haya gente que incluso tenga que ser medicada en ciertos momentos, etcétera, ¿no? Pero cuando se observa todo como teatro familiar, de repente yo ya no soy tan bueno como Salvador, ni el parásito es tan malo. En fin, la cosa se hace más compleja y más entretenida. Justamente eso es lo importante, hacer consciente de los papelones que tenemos en esta dinámica de la familia. Justamente. Claro, puede ser un tema de Salvador y víctimas. Sí. No sé si alguien, bueno, Liz Reynoso dice si es una persona de bipolar de 25 años con medicación. Pero bueno, yo creo que ya nos ha dado la respuesta de hacer consciente un poco estos papelones. Habría que ver en este caso, una persona que no tiene pareja, habría que ver cómo es la relación con su mamá, con su papá, en fin, porque puede ser perfectamente que, porque todos tenemos brotes, en las enfermedades estas tenemos brotes, ¿no? Tenemos un esquizofrénico, el problema no es la esquizofrenia, es el brote esquizofrénico. Sí. Entonces, esquizoide. Entonces, al final, el problema también de una colitis ulcerosa no es la colitis ulcerosa, el problema son los brotes, que realmente te pueden complicar mucho la vida. Entonces, si una persona tiene tendencias bipolares, yo prefiero hablar de tendencias bipolares o tendencias de otro tipo, si luego además saca un beneficio secundario por esa tendencia que tiene y los demás están pendientes, toda la familia está pendiente, pues habría que ver ahí. Entonces yo lo que sí que creo es que independientemente de que haya una parte genética y que, vale, que tenga ese márchamo de bipolaridad, yo creo que tengo que ser muy consciente de cómo actúo con él yo como papá, como mamá, como hermano, y no se le debe permitir a estas personas que ejerzan un poder excesivo sobre nosotros en función de esa enfermedad. Eso es el problema, ¿no? Que yo Como creo. bien dice Jocelyn, como bien dice, que el trastorno bipolar está asociado a un trastorno afectivo. Porque Sí.
es como, muchas veces es la forma que tiene esa persona de crear su papelón. O sea, Y también de que le hagan caso. O sea, si yo tengo pues un problema, entonces esa bipolaridad también cuando estoy en la fase maníaca, pues lo doy todo y me gasto todo y luego estoy en la fase depresiva. Los pacientes suelen venir en la fase depresiva, claro, en la fase maníaca no suelen venir. Pero sí que es cierto que en la fase depresiva, cuando llegan, ahí se puede ver cuáles son esos mensajes. Cuando en la fase, digamos, de álgida, no suelen venir, se gastan todo, yo no necesito a nadie, puedo con todo y tal, ¿no? Entonces, cuando se trabaja a nivel profundo con los mensajes, etcétera, sí se puede conseguir, por ejemplo, que, bueno, puede ser una persona con una mayor inestabilidad, hay personas más estables que otras, es así. Pero, entonces, pues tendrá que tener más en cuenta, por ejemplo, la alimentación todavía. Hay personas muy robustas, hay personas que coman lo que coman y fumen y beban y tal, y está estupendamente. Es la verdad, es así. Y otra gente que no se puede permitir ciertas cosas. Yo, por ejemplo, soy robusto para algunas cosas, para otras no. Entonces, ya el conócete a ti mismo socrático es fundamental. Yo, por ejemplo, practico mucho el ayuno, bueno, constantemente, el ayuno intermitente para mí es básico porque tiene que ver con mi maquinaria corporal, entonces me va muy bien así. Y también a nivel mental. Si yo estuviera todo el día comiendo, eh, aunque fueran por cantidades, mi metabolismo no lo llevaría bien, ¿no? Entonces, yo tengo que ver si tengo una cuestión, un márchamo, digamos, del DSM, del manual de trastornos psicológicos, cada vez más gordo, por cierto, pues yo tendré que ver cuál es mi entorno. Mucha gente me dice que está deprimida y yo digo, no, usted no está deprimido, usted está deprimente, porque me está deprimiendo hasta a mí, o sea, con la situación que me está contando. Usted tiene una relación de pareja abominable, tiene una relación de trabajo, un trabajo que no le interesa para nada y que encima gana poco dinero y que encima con sus hijos los ha educado mal porque no les ha enseñado el respeto y el agradecimiento. Entonces dices, oye, ¿cómo no va a estar deprimida esta persona? Pues oye, a lo mejor habría que pensar qué cosas puedo cambiar, cuáles son los imponderables. A lo mejor el trabajo tengo que aguantarlo porque no me queda otra, porque es lo que hay, pero puedo internamente llevarme mejor conmigo mismo, conectarme con mi yo futuro, hacer que toda esa situación sea más llevadera, igual que el confinamiento, lo puedo hacer. Oye, si uno va a estar confinado, pues sí o sí, a la fuerza ahorcan, como dicen en España. Entonces, nadie te lleva ahí al cadalso y dices, ay, pues sí, yo quiero, ¿no? La gente no quiere, la gente le dicen a la fuerza ahorcan, ¿no? Entonces yo puedo ver, y eso para mí es una obsesión desde hace muchos años, cuáles son los imponderables y cuáles no son los imponderables. Yo el 24 de octubre voy a ir a Colombia y luego voy a estar en México, voy a estar dictando cursos en México y todo. Para mí eso está claro que va a ser así. Y si no puede ser porque la pandemia, pues entonces no es mi culpa, ya está, pues no podré ir. Como tendría que haber estado ahora en Lima y en Colombia, en Perú y en Colombia hace unos meses, no pude porque estaba todo este tema de la COVID-19, pues no puedo y ya está. O sea, esos son imponderables. No puedo salir de casa porque la ley, por lo que sea, justo o injusto, no voy a entrar en eso. Correcto o no correcto, pero es lo que hay. Igual que el metro hay que pagar o ciertas cosas, ya está. Y si vas borracho con el vehículo y te pillan, pues te van a quitar el carnet de conducir. O sea, son imponderables, que son así. ¿Y cuáles no son imponderables? O sea, yo puedo hacer que una relación con mi hijo, que es mala, cambiarla. Puedo cambiar la situación. Puedo cambiar la situación con mi marido, con mi esposa. O puedo cambiarla de forma que ya no esté con mi marido o con mi esposa, porque veo que es una persona que tiene una edad emocional de 7 años y precisamente yo busqué a una persona que tenía esa edad emocional. Bueno, pues yo todo eso lo puedo descubrir, puedo... Entonces yo la verdad es que a veces lo que decía, bueno, me ha gustado mucho y te lo agradezco, eso de la simplificación, porque claro, yo a veces digo, es que también cada vez me estoy volviendo más simple, pero es que realmente, por ejemplo, el libro Se la vuelta al cuerpo, 40 puntos, tuvo su dificultad hacerlo tan simple. Tuvo una dificultad que para mí habría sido mucho más fácil hacer un libro técnico con palabras que no entiende nadie y en chino y en no sé qué. Pero bueno, y en el tema de la psique es igual. O sea, ¿qué vamos a estar hablando de depresión si tienes una mala relación de pareja, una mala relación en el trabajo, no te manejas, no cuidas a tus amigos porque estás con un hombre maltratador, una mujer maltratadora que no te deja verlo, no te deja ver a tu familia, no tienes una relación mala con tu familia? Pues si tienes una relación mala con tu familia, pues cámbiala o aléjate. O sea, hay imponderables que son ineludibles, pero otras cosas tenemos mucho más margen de maniobra de lo que creemos. Y muchas veces entramos en el papelón de víctima, que es
claro, no puede ser de otra manera. Entramos en un predeterminismo, ¿no? Como una especie de idea casi hinduista del karma, porque yo en otra vida hice tal cosa, ¿no? Entonces yo creo que todo es mucho más fácil. Sí. Aquí la gente y toda la audiencia pide a gritos verlo acá en Chile. Pues estoy deseando y eres un país muy querido. Ya estuve muchas veces, he estado en Chile. Y bueno, siempre trabajando allí, haciendo alguna presentación también, porque mis libros están en Chile. La editorial de DAF también está ahí en Chile, tiene casa en Santiago de Chile. Y la verdad es que yo espero el año que viene, si me falta pasar por allí, espero ya presentar mi libro, ¿Sabes de qué quiera? También saldrá ahora en México y en Perú y espero que salga en Chile también próximamente. De todas formas va a estar en PDF pronto, se va a poder cargar de mi página el PDF del libro. Y nada, pues yo les pido pues que sigan ahí con esa energía, con esa fuerza y que no se dejen aminorar. Cuando estén ahora en momentos malos de la pandemia, piensen en el yo futuro, conéctense, vean lo bonito que puede ser este periodo, sobre todo aunque estemos en una situación desagradable, lo importante a largo plazo que puede ser, decir, oye, pues en esa época yo me di cuenta de que mi relación de pareja tenía que cambiar, mi relación con mis hijos, mi relación conmigo mismo, con mis valores, cuáles son los valores importantes. Yo, por ejemplo, esta época para mí ha sido maravillosa porque he estado todos estos meses con mi hijo en casa, ha estado conmigo y, bueno, él siempre se quejaba de que yo viajo mucho, que me llevan para un lado, para otro, y entonces ahora está encantado porque ya me ha tenido aquí prisionero, no me deja utilizar los puntos cuando nos peleamos con frecuencia, pero bueno, es lo que hay. Y bueno, en Facebook se pueden conectar también, en Facebook, Instagram, en Twitter, en Alejo Lorente. Y nada, pues ha sido un placer, Francisco, y nada, espero que hasta muy pronto y que sí, lo de Chile, ya haremos algún curso de la vuelta al cuerpo, auriculoterapia, salud emocional, todos estos cursos. Y pronto saldrá, por cierto, también un curso de salud emocional en línea. Saldrá pues en los próximos meses, también estamos ahí trabajando en ello. Este se hace en España, pero también cualquiera puede acceder, porque yo tengo entendido que este curso es online. Sí, es online, es un curso en línea. Sí, habrá algunas, aparte de webinar, con algunas sesiones donde la gente puede preguntar sus dudas y todo. Sí, serán varias sesiones. Justamente, así que todos los que están presentes para que sepan, bueno, ahí yo se le impuso alejandrolorente.com para que sepan, y quien quiera formarse con usted también, pues. Sí, esa es la invitación, porque, bueno, aquí la comunidad son muchos terapeutas, naturópatas, que ya entendemos su visión, su postura, y lo bonito de justamente haber simplificado la información para compartirla. Que yo insisto que eso es lo básico de la naturaleza, nuestras células saben eso, que es compartir la información. Y se le agradece mucho, estamos muy contentos, nos llena el alma para este momento, de justamente entender de que estamos en una época de reflexión, de sacarle un poquito el pie al acelerador a esta vida tan caótica que a veces vivimos, y justamente como su ejemplo, acercarse a nuestras familias, sacar lo positivo de todo esto. Encantado de habernos visto, queda la invitación muy hecha para que nos podamos volver a hacer algún live en un futuro, y a Naturópatas para Chile aquí le abre las puertas para que nos veamos, y también nos piden del Perú, de todo, porque usted es bien querido en toda Sudamérica, en todo el mundo. Muchas gracias. Yo me siento muy latinoamericano, soy muy latino, sí. Y la verdad es que me encanta juntar ese mundo de Alemania y ese mundo de España y de América Latina. La verdad es que es mi obsesión, o sea, que los latinos seamos más seguir siendo igual de calientes de corazón, pero con la cabeza un poquito a veces más, no fría justamente, tampoco. Como usted nos enseñó delante, aprender a decir que no, tener respeto, valor por uno mismo, poner límites, y yo creo que eso los alemanes lo tienen muy clarito. Sí, bueno, tampoco tanto siempre, pero bueno, más que nosotros sí. Sí. Bueno, oye, pues un placer enorme, muchas gracias a todos, a toda la audiencia, que les vaya muy bien, que se mantengan con salud y los quiero mucho. Lo queremos también. Un abrazo muy grande desde Chile.
a Berlín, a su familia, muchos cariños y nos vemos pronto. Y un abrazo al yo futuro.